Bueno, buenos días, iglesia. Qué gusto, de verdad, qué placer, qué honor, qué privilegio estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Soy Laura Rodríguez, estoy felizmente casada hace 2 años y 6 meses, 5 horas 20 minutos, mentiras. 2 años y 6 meses. Mi esposo está enseñando la palabra en Famife, entonces los dos estamos enseñando. Amamos servir, poner nuestros dones, nuestros talentos a disposición de Dios, ser usados por Él para llevar la palabra de Dios a donde Él lo necesita. Bueno, soy bogotana, así no lo parezca, tengo como mucha mezcla de, no sé, a veces dicen que parezco costeña, me dijeron ayer que tenía como pinta santanderiana, aunque sí tengo como descendencia santanderiana, pero soy bogotana, vivo en Bogotá. Y bueno, allá los esperamos para lo que necesiten, con mucho gusto. Tienen un hogar, una casa donde llegar. Sirvo en Igleco hace 6 años ya. Yo nací en un hogar cristiano, sin embargo, íbamos a una iglesia familiar junto con mis papás durante toda mi vida. Hubo un momento de quiebre y llegué a Igleco, el lugar donde Dios pues me plantó, y allí conocí a mi esposo y bueno, ya estamos allí plantados como pareja, sirviendo. Yo sirvo en el ministerio infantil, amo servir con los niños. Uno cree que servir con los niños es algo fácil, pero realmente es súper retante. Los niños de verdad retan. Uno cree que ellos no, o que uno les puede decir cualquier palabra. No, uno la tiene que preparar súper bien. Salen con unas preguntas impresionantes y ellos todo lo que tú dices lo están captando. O sea, si tú les dices es verde, ellos crecen con que es verde. Entonces la responsabilidad que uno tiene con los niños es súper grande. También en ocasiones ayuda a servir con mi esposo en el tema de audiovisuales. También me encanta ese tema, es muy chévere y estoy aprendiendo ahí y lo hago también como para poder servir junto a él. Y también servimos en el grupo de jóvenes, somos líderes de un equipo de jóvenes. También ayudamos a coordinar todo el tema de nuestro equipo de jóvenes. Nuestro grupo de jóvenes se llama Nueva Raza, entonces ayudamos también a coordinar y a liderar los líderes de Nueva Raza. Soy muy organizada, muy sistemática, como en mis notas, por eso van a ver full que estoy acá viendo mis notas, porque me gusta ser bastante organizada, más que todo como para no desviarme de la palabra que tengo preparada para ustedes. Entonces no es porque no esté preparada, sino porque me gusta ser muy organizada con mis enseñanzas. ¿Listo? Entonces nuevamente agradecer a los pastores, Luis Carlos, Eliana, mi hermana se llama Eliana, entonces me encanta ese nombre. Muchas gracias por el privilegio de poder estar acá, de verdad nos sentimos súper honrados, y también gracias a mis pastores, Johnny Albarromic. Ellos son quienes día a día nos han implantado palabra en nuestro corazón, y hemos aprendido que recibimos para también poder dar y poder llevar la palabra. ¿Listo? Ok, el nombre de la enseñanza no se los había dado, pero bueno, se llama Hasta el último aliento. Entonces digan todos, hasta el último aliento. Ok, entonces, bueno, voy a orar rápidamente. Entonces, Padre, te damos inmensas gracias por este día. Gracias, Señor, porque sabemos que este es un día en el que tú has renovado tu misericordia, en el que tú has puesto tus ojos sobre nosotros, Padre. Te doy gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón y que va a ser enseñada el día de hoy. Señor, te pido que sea una palabra que sea implantada, que dé fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tú guías nuestro camino, Señor. Tú nos das revelación, tú nos das conocimiento de ti, Señor, para poder llevar tu palabra a otros lugares, para poder derramar tu amor sobre otras personas, Señor. Y te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que tú puedas, Señor, revelarte en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias. Amén. Ok, entonces yo estudié en CEPCO, estoy estudiando REMA, ya me faltan solo 6 meses, entonces pues por eso soy como tan organizada, tan sistemática. En mi clase de homilética me enseñaron a organizar bien en mis enseñanzas.
Entonces he dividido la enseñanza en dos partes. La primera, quiero hablarles acerca de la vida de Moisés, ¿sí? Como crecí en un hogar cristiano, entonces me llevan a la iglesia infantil, entonces allí escuché muchas veces acerca de Moisés. Lo que uno más escucha de Moisés es que él liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Del faraón, y hablamos y escuchamos mucho acerca cuando él dividió el mar rojo en dos e hizo que el pueblo cruzara entonces el mar rojo. Pero hay muchas otras cosas acerca de Moisés. Cuando llevo de verdad mucho tiempo estudiando esto y todo, o sea, la Biblia detalla y es muy detallada, valga la redundancia, acerca de la vida de Moisés. Y me encanta porque eso demuestra y muestra cómo Moisés fue una persona real, como nosotros, que tuvo luchas, que tuvo problemas, que tuvo momentos altos, pero también momentos bajos en su vida, ¿sí? Y bueno, no me quiero adelantar, esa es la parte A. La parte B es que nos enseña la vida de Moisés, ¿sí? Y vamos a ver 4 puntos súper importantes que he podido como extraer de la vida de Moisés, entonces es lo que voy a traer hoy. Y que al final de esta enseñanza nosotros podamos revisar en qué estamos invirtiendo nuestra vida, ¿sí? En qué estamos dedicando ese aliento que Dios nos da día a día, ¿sí? Y si realmente nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida hasta nuestro último aliento, como el nombre de la enseñanza. ¿Listo? Entonces, ya lo mencioné, pero algunas enseñanzas duran horas, días, meses, años, incluso en ser construidas. Esta me ha llevado ya un año largo, porque las enseñanzas que Dios me ha dado y que Dios ha puesto en mi corazón, de verdad he podido vivirlas primero en mi vida, ¿sí? Me parece muy chévere poder, cuando uno enseña, no solamente enseñar, sino también que eso que yo estoy enseñando lo pueda vivir en mi vida, ¿sí? Que no sea una enseñanza lejana, que de pronto se vea como inalcanzable, sino que sea una enseñanza real, una enseñanza que he vivido en carne propia, ¿sí? Y obviamente sigo aplicándola en mi vida, no me las sé todas, soy una persona en construcción, tengo 1000 defectos, 1000 fallas, pero sí quiero agradar el corazón de Dios. Quiero que, me gusta una frase, y es que Dios cuando me vea sonría, ¿sí? Porque mi vida lo está agradando a Él. Amén. Cuando estaba preparando la enseñanza, sentí algo, y es que valoremos la enseñanza de las personas que se paran acá, de sus pastores. A veces creemos que es muy fácil estar acá en este lugar, pero no. Esto primero lleva mucha responsabilidad, segundo lleva mucho tiempo, y las enseñanzas no nacen como de la noche a la mañana y como que el pastor una mañana se levanta como, ay, anoche soñé con esto y voy a decir, no, esto requiere mucha tiempo de preparación, cualquier enseñanza. Entonces de verdad que valoremos esa dedicación y ese esfuerzo que dan nuestros pastores. Y es palabra muy buena, de verdad, sana doctrina, es palabra que va a construir y sobre todo que va a repercutir en lo eterno de cada uno de ustedes, y no solamente de ustedes, sino de sus familias y de las personas que están alrededor de ustedes. ¿Ok? Bueno, una introducción súper rápida. Yo quisiera que nos analizáramos y que pensáramos en qué estamos invirtiendo en nuestras vidas, si estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Si realmente tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y en qué estamos invirtiendo nuestro aliento. ¿Por qué nos levantamos cada mañana? ¿Sí han pensado en eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Incluso porque estamos aquí hoy sentados, estamos recibiendo esta palabra. ¿Por qué lo estamos haciendo? Realmente esta no es una enseñanza motivacional, esta es una enseñanza que nos va a confrontar, estoy segura de eso. Dios no nos quiere tener cómodos, Dios nos quiere incomodar para que nosotros podamos llevar su palabra y para que podamos entender todo lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros podamos ser de bendición y podamos derramar de su amor y podamos derramar de lo que Él ha llevado primero a nuestras vidas a la vida de otros. Como la enseñanza se llama hasta el último aliento, voy a definir muy rápidamente aliento. Hay 2 palabras en hebreo, es neshamah y ruach.
básicamente significan lo mismo, pero es la disposición, es el acto físico de respirar, ¿sí? Específicamente ruaj en hebreo se usa 378 veces en la palabra, entonces realmente vemos que no es cualquier cosa. Y como ya lo mencioné, es el acto mismo de respirar, ¿sí? Entonces podríamos también decir la enseñanza hasta el último respiro, ¿sí? Pero como se nombra tanto, vemos que es algo importante. Y la Biblia se refiere mucho al aliento, es cuando, por ejemplo, en Génesis 7:22 menciona que Él sopló aliento de vida, ¿sí? Entonces el aliento también se refiere a la vida. Y es ese acto físico, respirar. Cuando una persona fallece, deja de respirar, entonces ese aliento de vida fue ya retirado, ¿sí? Y a eso me quiero concentrar, y como ya lo mencioné, en qué estamos gastando justamente ese aliento de vida que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces mencioné que voy a hablar acerca de la vida de Moisés, un hombre imperfecto, un hombre que a veces hay personas y hay predicadores que hablan acerca de lo malo de José y hablan de lo bueno de José. Yo hoy quiero hablar de las dos cosas. Porque, dijimos José, ¿no es cierto? Moisés, perdón, tengo José en la mente, porque ayer enseñamos de José. Moisés. Entonces, Moisés hizo cosas terribles, como por ejemplo, y no voy a detallar exactamente toda la vida de Moisés, porque es súper extensa. Solo voy a resaltar algunas cosas muy, muy relevantes. Pero Moisés, él mató a una persona, él también tuvo rabia, tuvo momentos que nosotros también vivimos en nuestro día a día, ¿sí? Él también lloró, él perdió una hermana, él lloró por su hermana, sintió rabia con el pueblo, quiso alejarse, pero también vivió otros momentos que nosotros vivimos en nuestro día a día, y eso es lo que me parece tan chévere, que sea tan real, para que nosotros podamos revisar que no es una persona lejana, no es una persona que está solamente en la Biblia ya como súper lejana, sino que lo podamos sentir más cercano. Eso me parece muy chévere. Y quiero arrancar en Hebreos 11, del 23 al 29, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos es como el cuadro de honor de los hombres de la fe de la Biblia, ¿sí? Allí están plasmados todos aquellos héroes de la fe, todas aquellas personas que hicieron grandes cosas de la fe en la Biblia. Yo enseño esta clase, es de las clases que más me gusta dictarle a los niños en CEP con niños, y es Héroes de la Fe, así se llama esta clase. Y yo les digo siempre a ellos eso, o sea, es como cuando estábamos en el colegio y ponían nuestro nombre en el cuadro de honor, así está esos nombres aquí en Hebreos 11. Aquí mencionan obviamente a Abraham, pero también mencionan a Moisés, y a Moisés es el que más nombran. Y de pronto una vez es como que, insisto, pasan por alto la vida de Moisés, pero Moisés fue tremendamente influyente, tanto, o sea, para el tema de la ley, ¿sí?, del Antiguo Testamento, pero lo sigue siendo a hoy. Moisés es de las pocas personas en la Biblia que podríamos llegar a decir que tenemos en común con otras religiones, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes, ustedes saben que ellos, digamos que Moisés lo ven como un gran profeta, ¿sí?, porque él tuvo mucha influencia en ese momento, y todavía vemos
y de verdad yo tuve la oportunidad de ir a Egipto y pude estar, digamos que no se sabe exactamente cómo fue acá en este punto, pero sí se puede llegar a tener como una aproximación de dónde fue donde Moisés partió el Mar Rojo. Yo cuando era pequeña, yo pensé, no sé, mi mente era como que, ay, él partió el río y de pronto un río de aquí a la pared y, ay, todos pasaron y el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel pasó y los egipcios se ahogaron. No, o sea, eso es súper lejos. Desde el lugar donde está en Egipto se ve el Mar Rojo y a lo lejos se ve Oriente, ¿sí? Se ve lo que Siria. Es súper lejos, o sea, yo pues en Bogotá, no sé si han ido a Bogotá, uno en Bogotá ve Monserrate y ve la cordillera, y así uno esté muy lejos, uno ve la montaña cerca, ¿sí? Y puede uno estar de verdad como en la parte más occidental de Bogotá, se ve la montaña cerca. Eso se ve súper lejos. Yo, digamos, la Biblia no menciona cuánto tiempo duró el pueblo de Israel pasando el Mar Rojo, pero quiero decirles, de verdad, yo creo que fueron días, ¿sí? O de pronto 24 horas, no sé, eso fue mucho tiempo, eso no fue en 5 minutos ni en 10 minutos, fue mucho tiempo, no puedo calcularlo. Yo tenía el dato, pero en ese momento, ¿verdad? Se me olvidó cuánto es la distancia entre Egipto y Siria, pero es muy lejos. Entonces, a lo que hoy es que eso es muy sorprendente, es grandioso. Algo que nos pasa con la Biblia es que nosotros creemos que lo que está en la Biblia son como cuentos, son como fábulas, como que, ay, eso pasó, pero como que ya no vuelve a pasar, o de pronto fue que alguien se imaginó que eso pasó. No, eso pasó, eso es real. Nosotros cuando tuve la oportunidad de ir, hablábamos con una persona que es musulmán, ¿sí? Entonces él no cree en Jesús, creen que Jesús estuvo en la tierra, pero no creen que Jesús fue el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Pero por ejemplo, él decía, es que acá estuvo, ¿sí? O sea, Moisés estuvo acá. Y tienen incluso puestos sobre algunos postes y demás, ellos tienen partes de pues lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ellos lo tienen puestos partes de cosas cuando Moisés habló, cosas que Moisés dijo, y eso lo que nos demuestra es que esto es real, pero además son historias pues que fueron reales, pero que es algo súper impactante, y por eso es que en Hebreos mencionan específicamente pues tanto a Moisés, porque es que Moisés tuvo que haber tenido una fe demasiado brutal para pararse allá, como les estoy comentando. Eso se ve de verdad un mar súper, y eso debe ser, no solamente fue el hecho de abrirlo, sino también el hecho de cruzar, porque es que dice la palabra que se hicieron como columnas de agua, o sea, yo no me imagino eso, y eso debe haber sido, ese debe ser súper profundo, porque es que eso es el mar, ¿sí? No es como que también el agua me diera acá. Yo digo que eso también eran kilómetros, tal vez 1 o 2 kilómetros de altura, y ellos pasar por ahí y tener la fe, y no solamente fe para pasar él, sino para que el pueblo pasara. Entonces realmente la fe de Moisés era brutal. Pero entonces Moisés pues tenía también ciertas cosas que no eran como tan chéveres, ¿sí? Ya lo mencioné, pero por ejemplo Moisés, él mató a un egipcio, ¿sí? Y él escondió el cuerpo. También se necesitan muchas agallas para matar a una persona y esconder su cuerpo, ¿sí? Él tuvo rabia también, no sé si tienen como tan clara la historia, pero hubo un momento en el que el pueblo ya estaba como cansado de estar en el desierto, porque además el pueblo de Israel era bien cansón. Ellos ya estaban cansados de estar en el desierto, y ellos estuvieron en el desierto 40 años, lo que les hubiera podido haber tardado 40 días, y fue por física desobediencia y por no dejarse guiar de Dios, y por desviar su mirada de las cosas que no eran de Dios. Pero entonces cuando el pueblo como que se levanta y dice como ya estamos cansados de estar en el desierto, Dios le dice tenían sed, entonces ellos querían tomar agua. Entonces Dios le dice a Moisés, háblale a esa piedra. Y Moisés, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra, y no una sino 2 veces, ¿sí? Entonces en eso fue terco, ¿sí? No siguió la voz de Dios, que además él tenía algo sorprendente, y es que él escuchaba la voz de Dios audiblemente, ¿sí? Y aunque la escuchó, hizo lo que Dios no le dijo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, como les digo, tuvo cosas geniales, o sea, un héroe de la fe total,
pero por otro lado cometía errores, como nosotros también los cometemos. Pues yo no he matado a nadie físicamente, pero uno a veces sí, con sus pensamientos, con sus acciones, de pronto con miradas, con comentarios, uno sí hiere a la gente, ¿sí? Entonces por eso les digo, o sea, no soy perfecta, soy en construcción y estoy segura que hasta que Jesús no venga no seré perfecta, pero es un hombre real y nos muestra que así como él tuvo una vida real y Dios lo usó a pesar de eso, y él pudo ser un héroe de la fe, cuánto más nosotros ya teniendo, y él no tenía en ese momento una palabra física como nosotros tenemos con la Biblia, no tenía el Espíritu Santo como tal, como su ayudador, como su guía, y aún él hizo cosas extraordinarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él escribió los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Y la vida de Moisés es tan detallada que 4 de esos 5 libros hablan literal desde antes de que él naciera y cierran cuando él muere, ¿sí? Cuando él deja a Josué ya encargado de llevar, de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Entonces es una vida, y como les digo, y mi reto es que puedan estudiar la vida de Moisés en los 4 libros que les acabo de mencionar. En Éxodo habla acerca de la liberación del pueblo de Israel. En Números habla cuando el pueblo ya está como cansado en el desierto. Levítico y Deuteronomio ya empiezan a hablar cuando Moisés ya tiene una relación más, no relación, sino ya cuando él también ya se empieza a cansar y empieza a decir, pero, o sea, Dios, o sea, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y es cuando Dios escribe entonces de su dedo la ley. Y bueno, como les digo, esto es un brochazo súper rápido, solo si, como les dije, cosas muy puntuales. Moisés habló con rabia, entonces eso lo vemos en Éxodo 2:14. Moisés también, como nosotros, y por ejemplo como yo, Moisés también se casó. Eso nos demuestra que era de verdad una persona humana, ¿sí? Con sentimientos, con emociones. Esto está en Éxodo 2:15. Moisés fue llamado por Dios, así como muchos de nosotros, como todos acá hemos sido llamados para algo, todos tenemos un propósito acá. Específicamente, Moisés fue llamado por Dios para llevar al pueblo de Israel a la libertad, a la liberación de su cautiverio. Quiero leer Éxodo 3:7, 9, que es cuando Dios llama a Moisés y dice: Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho, pero he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven los pueblos que no me conocen. Versículo 10, así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? 12. Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento y para que sepas yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Entonces Dios le prometió a Moisés que iba a estar con él. Y Dios también nos prometió a nosotros que iba a estar con nosotros, ¿sí? Antes de la ascensión, Dios prometió que iba a estar con nosotros y que nos iba a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Tengo muchas otras cosas que hablar de Moisés en cuanto a esas cosas que les digo que eran muy reales, muy similares a nosotros, pero quiero centrarme ya en la parte B, en lo que nos enseña la historia de Moisés. ¿Cuáles son estos aspectos de la vida de Moisés que nosotros deberíamos replicar en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, la primera cosa es, si Dios no está, yo tampoco estaré. ¿Sí? Vayamos a Éxodo 33:15, perdón. Voy a leerlo de una versión, no sé si la tengan ahí, pero quiero leerla. Esta versión es la Nueva Biblia Viva. Dice, Moisés le dijo,
si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Wow, ¿sí? Wow. Moisés tenía súper claro que en sus propias fuerzas él no iba a poder lograr absolutamente nada, ¿sí? Y Dios ya le había hablado, Dios ya le había dicho que él iba a ser quien iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y a ese momento Moisés ya sabía que cuando Dios hacía una promesa, él la cumplía. Porque Moisés escribió también Génesis, a Moisés se le fue revelado toda la vida, por ejemplo, de Abraham, cuando Abraham creyó por Isaac. Entonces, Moisés sabía que cuando Dios promete, Dios cumple. Porque Dios no es hijo de hombre que pueda mentir y tampoco que pueda arrepentirse. Cuando Dios habla, Dios lo cumple. Pero aún así, sabiendo eso, me parece genial lo que Moisés dice. Si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Entonces la lección aquí a aprender es, cuando nosotros vayamos a movernos, si nosotros antes no hemos tenido esa certeza o no tenemos esa certeza de que lo que vamos a hacer, cualquier cosa en nuestra vida que vayamos a hacer, si no es por la voluntad de Dios, si no es algo que Dios tiene preparado con nosotros, mejor no hagamos nada, ¿sí? Y hay cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que parecen muy sencillas o irrelevantes, pero no son irrelevantes. Como por ejemplo, no sé, comprar un carro, pidámosle la guianza de Dios hasta en esas cosas, ¿sí? Bueno, hay cosas, no sé, pues un par de zapatos, no creo que Dios, si quieres unos tenis negros, pues Él no te va a decir cómprate los blancos, a menos que Él tenga un propósito específico con eso. Pero de verdad, las decisiones importantes de nuestra vida y nuestra vida en general debe estar basada en que si no estamos con la presencia de Dios, mejor no hacemos. Si no vamos con la presencia de Dios, mejor no nos movemos. Y acá dice, no nos movemos ni un paso de este lugar, ¿sí? Entonces Moisés tenía súper claro que era muy importante tener la presencia de Dios, ir con la presencia de Dios e ir alineado con el propósito que Dios tenía para su vida, ¿sí? Ok, entonces número 1, si Dios no está, yo tampoco estaré, ¿sí? A veces vemos cosas o circunstancias en la vida como que decimos como esto es demasiado grande para mí, pero la palabra de Dios también nos tiene promesas donde por ejemplo nos dicen esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Dios nos dice esfuércense en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Nosotros todo lo debemos de hacer en el Señor, ¿sí? Nada en nuestras propias fuerzas. Así nos creamos los más chachos del paseo, no lo somos, ¿sí? Debemos ir con la presencia de Dios. Número 2, una fe que da libertad. En Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación de Jehová, que él ejecutará para ustedes hoy. Entonces, aquí la fe de Moisés inicialmente dio libertad a todo un pueblo. Casi 2 millones de personas fueron movidas por la fe de un solo hombre, ¿sí? Y tal vez nosotros no tengamos 2 millones de personas literalmente detrás de nosotros, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de nuestras familias, tenemos la responsabilidad de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿sí? Donde quiera que nos movamos, sí tenemos la responsabilidad y vamos delante de personas que nos van viendo a nosotros. Y es por nuestra fe que nosotros vamos a liberar a estas personas, ¿sí? No va a ser por nuestro orgullo, no va a ser por nuestra vanagloria, sino es para poder darle a esas personas esa vida que Dios nos ha prometido, una eternidad junto a Él. Amén. Entonces, pues, la fe que tenía Moisés logró liberar al pueblo, ¿sí? Esto ya lo leí, pero esto lo menciona también en Hebreos 11 y enfaticé que gracias a esa fe tan impresionante que había tenido Moisés fue que el pueblo pudo cruzar allí el Mar Rojo. Entonces la fe de Moisés lo benefició tanto a él como todos los que lo seguían. Amén. Entonces, número 1, si Dios no está, yo tampoco estaré. Número 2, una fe que da libertad. Número 3, Moisés entendía que él tenía
o él desarrolló una cercanía con el corazón de Dios, ¿sí? Entonces el número 3 es cercanía con el corazón de Dios. Hay muchas historias que contar acerca de la cercanía que tenía Moisés con Dios, ¿sí? Moisés literalmente en algún verso, él le dice, Dios le dice, yo iré contigo, era un tema allí específico, Dios le dice, yo enviaré un ángel. Y Moisés es tan capaz de preguntarle, ¿y qué ángel? ¿Quién? O sea, defíneme quién. O sea, Moisés literalmente casi que quería saber cómo el nombre del ángel, ¿sí? ¿Es Gabriel? ¿Quién es? ¿Sí? O sea, si a mí Dios en voz audible me dice, yo enviaré un ángel, yo le digo, listo, Señor, y no me pongo a preguntarle nada más. Pero la cercanía que tenía Moisés con Dios era gigante. Yo creo que yo eso de pronto ni se lo preguntaría pronto a mis papás, porque, no sé, yo soy bastante, con el tema de las autoridades, yo soy bastante sometida y yo entiendo que cuando una persona que está en autoridad a tu vida, si te dice A, es A, si te dice B, es B, ¿sí? No me pongo a cuestionarle ni a preguntarle nada, pero esto nos demuestra, y no porque Moisés fuera de pronto, se me va en este momento la palabra, confianzudo puede ser. No es por eso, sino porque él tenía mucha confianza. Es como cuando tenemos confianza con nuestros papás y ya entonces ya nosotros opinamos o decimos X cosa, o por ejemplo con mi esposo, entonces yo al principio no le decía algunas cosas como esa camiseta se te ve mal, pero ahora sí porque ya tengo la confianza con él. Y eso habla de la cercanía que tenía Moisés con el corazón de Dios. Y esa es la cercanía que nosotros deberíamos llegar a tener, ¿sí? Que cada vez que nosotros hablemos con Dios, que cada vez que nosotros estemos en oración, no nos sintamos lejanos como si estuviéramos hablando quién sabe con quién, sino que nos sintamos cercanos a su corazón. Entonces, esto está en Deuteronomio 4:7 y dice, porque qué nación grande hay que tenga Dios está cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. Entonces Moisés entendía que Dios, aparte de que estaba, y él lo demostraba, estaba cerca a él, él sabía que Dios también estaba cerca a su pueblo, ¿sí? Y que lo mejor de estar cercano a alguien, y lo mencioné, es que nosotros podemos conocer a la persona, ¿sí? La cercanía se refiere a conocer a la persona. Nosotros definitivamente no podemos estar cercanos a alguien que no conocemos, ¿sí? Porque sencillamente no vamos a ir de pronto hacia el mismo lado. Por ejemplo, cuando yo salgo a comer con mi esposo, yo sé que nosotros no somos así como de mucho sopa, como seco, nosotros más bien somos como de comida rápida, pero sabemos que vamos al mismo lugar, que vamos al mismo como gusto, ¿sí? Pero es porque nos conocemos. Yo ya no tengo que preguntarle a él qué quieres tomar porque yo sé el que quiere tomar. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa cercanía con Dios, y Moisés lo entendió, ¿sí? Moisés conocía y entendía cuál era el plan de Dios para su vida, ¿sí? Sin embargo, aquí quiero tocar algo que no es como tan chévere, pero Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Wow, ¿no es cierto? Él caminó 40 años en el desierto junto con el pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida. Y esto es una enseñanza completa, no voy a profundizar mucho allí, pero Dios sí cumplió la promesa de que Moisés vería la tierra prometida. Él lo sube al monte y le dice, esa es la tierra que entregaré al pueblo de Israel. Y Moisés tiene una actitud genial. Moisés, en lugar de ponerse bravo y de pronto orgulloso de decir, no, pues yo no voy a entrar, pues yo a qué subo, él no hizo eso. Él subió, y él sube, él ve la tierra prometida y él bendice a las tribus, ¿sí? A las tribus de Israel, él las bendice. Y aparte deja una persona que la deja encargada, que es Josué, quien entra con el pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Entonces él no tuvo orgullo en su corazón, y él entendió que él había fallado. Cuando Dios le habló, él entendió que había fallado, y no le molestó seguir las instrucciones de Dios porque él estaba ¿qué? Cercano a su corazón. Yo sé cuando Lucho está molesto por algo, o sea, no me lo tiene que decir, yo ya lo sé, con sus ojos, con sus acciones, yo ya lo sé.
Asimismo era Moisés con Dios, ¿sí? No tuvo que decirle mayor cosa a Dios. Él entendió que no había honrado a Dios con esa acción de haber golpeado 2 veces la roca. Lo que tenía que haber hecho era hablar. Él la golpeó y él entendió que había fallado allí, que por esta falla no iba a entrar a la tierra prometida, pero él sí la vio, ¿sí? Y de pronto a veces, y cuando estaba preparando la enseñanza, de pronto a veces nosotros no entendemos por qué Dios fue como tan duro, ¿sí? Pero hasta en esa dureza Dios muestra su amor, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, y específicamente aquí cuando se está hablando de la ley, ¿sí? Del Antiguo Pacto, bajo la ley incluso Dios muestra su amor, pese a que vemos que la ley era muy dura de cumplir, ¿sí? Eran cosas bastante estrictas. Dios mostró su amor a Moisés haciendo cumplir su ley, ¿sí? Y demostrándole que al pueblo de Israel que necesitaban un redentor, que es por sus propias fuerzas ellos no iban a lograr nada, sino que necesitaban un redentor. Entonces allí mismo Moisés también dio pie a que a que se empezara y en cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta se me fue en este momento, no, hasta Malaquías, es el último del Antiguo Testamento, siempre hay un tipo y sombra de Jesús, ¿sí? Y pese a que en Génesis ya se había hablado acerca de Jesús, cuando Moisés digamos que acepta esto de que él no va a entrar a la tierra prometida y que entiende y sabe que necesita, que igual el pueblo de Israel necesita un redentor, allí también se vuelve a hablar de Jesús. Entonces la ley es una muestra también del amor de Dios, ¿sí? Solo quería como mencionar esto porque a veces, y personalmente también como que uno a veces no entiende por qué tan duro, pero tengamos eso en mente. La ley también es una muestra del amor de Dios porque nos muestra la necesidad de un Salvador, y la ley revela que el hombre tiene pecado, por ende debe buscar salvación. ¿Listo? Y el último punto es: Moisés entendió que lo que importa es lo eterno, ¿sí? Nosotros podemos hacer 1000 cosas en la tierra, pero si eso no repercute en la eternidad, no hicimos nada y perdimos el tiempo, ¿sí? Yo puedo comprar una casa hermosa con lo que sea que quiera cada uno tener en su casa, pero si eso no repercute en lo eterno, pues ahí se quedó, ¿sí? Siempre lo decimos, pero cuando fallecemos no nos llevamos absolutamente nada. Lo único que nos llevamos es nuestra relación con Dios y lo que hayamos hecho para el reino de Dios aquí en la tierra. Las cosas que hicimos y que repercuten en lo eterno, ¿sí? Insisto, Moisés lo entendió. No sé si sabían, pero Moisés escribió algunos salmos. Los salmos no solamente fueron escritos por David, los salmos fueron escritos por varios salmistas, y Moisés también es un salmista. Moisés escribió Salmos 90, y voy a leer Salmos 90, 1 y 2. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Moisés entendía que lo importante era la eternidad, ¿sí? ¿Recuerdan el nombre de la enseñanza? Hasta el último aliento, ¿sí? Y también recuerdan que les dije qué estamos haciendo, por qué nos levantamos cada mañana. Voy a cerrar ya la enseñanza y también les conté que esta prédica me toma a mí más de un año digamos que vivirla, estudiarla, pero más que todo vivirla en mi propia vida. Y es que mi mami partió a la presencia de Dios, ahorita en diciembre va a ser un año, diciembre 2. Y algo que revolcó mi mundo, pues, y su ausencia obviamente revolcó mi mundo, lo que a mí me ha dejado y lo que me ha estremecido es tener una certeza de la eternidad, ¿sí? En ocasiones, no en ocasiones, sino cuando estamos aquí en la iglesia, nosotros hablamos mucho de la eternidad,
¿sí? Cuando muramos y vemos eso súper lejos, y yo también veía súper lejos y veía casi imposible que mi mamá no estuviera conmigo. Y obviamente ha sido un proceso súper doloroso en la parte física, la ausencia física es muy dura, uno jamás se imagina, y yo jamás me imaginé que a mis 28 años iba a perder a mi mamá, más por lo que representa obviamente la mamá, ¿sí? Me duele que ella no haya visto a sus nietos, eso es algo que me duele en mi carne, pero lo que sí puedo llegar a ver y lo que me ha tocado durante este ya año es tener una certeza que la eternidad es real, ¿sí? Si yo no tengo esa certeza de que la eternidad es real, yo simplemente pensaría que la vida de mi mamá llegó hasta ahí y ya no más, que nunca la voy a volver a ver, pero yo sé que ella me está esperando en la eternidad, amén. Y cuando nosotros, y tal vez esto es algo que, como les digo, durante años yo asistí a la iglesia y pese a que por ejemplo, mis abuelitas partieron también a la presencia de Dios, de pronto no fue algo como tan estremecedor, porque creo que el ciclo de la vida, uno entiende que ya cuando las personas son mayores pues ya parten, y como les digo, uno ya da por sentado que van a estar en la eternidad y que allá nos vamos a encontrar, pero con el caso de mi mamá fue muy diferente porque siento que a ella le faltó muchos años por vivir aquí en la tierra, pero que la eternidad es real, ¿sí? Y perdónenme que sea tan enfática en eso, pero hasta no tener de pronto eso de frente, yo no pude como estremecer tanto mi vida y que mi corazón latiera tanto por compartirle a las personas acerca de la eternidad, ¿sí? A mi mamá, ella fue la primera persona en convertirse en su familia, ella estaba en la universidad y una persona, ella no tuvo claro cuando me contaba, ella de pronto no tenía como claro cómo esta persona se llama o se llamaba María o como quiera que se llamara, ella simplemente le compartió del evangelio, ¿sí? Y gracias a esa persona, o sea que estoy inmensamente agradecida porque gracias a esa persona, gracias a que esa persona tuvo el coraje, la valentía, ¿sí? De hablarle a mi mamá acerca de Jesús, de que ella entregara su vida a Jesús, yo tengo y la certeza que mi mamá no está en mi pasado, sino que está en mi futuro, de que yo la voy a volver a ver, ¿sí? Y es duro vivir esta vida sin mamá, súper duro. Yo tengo una hermana menor que ahorita se va a casar y no quiero imaginarme el día de su boda. Yo tuve a mi mamá en mi boda y ella estaba feliz y era un momento muy especial para mí contar con mis papás en mi boda. Mi hermana ya no lo va a hacer y eso me duele y estoy orando por fortaleza para ese día. Pero todo esto es tan solo una mínima parte de lo que es nuestra vida y de lo que es la eternidad, ¿sí? Nuestra vida es una súper mínima parte de la eternidad y tenemos que ser conscientes de eso. Y Moisés fue consciente de eso. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y estoy segura que, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía muchísimas comodidades, ¿sí? Había sido criado como egipcio. Es como tal vez nosotros en esta época, pues digamos que no es lo mismo, pero tal vez es como si hubiéramos sido criados, no sé, en Estados Unidos, ¿sí? Con full comodidades, con muchas cosas, y nos dijeran como váyanse para Kenia, en África, porque su familia está allá. Vaya a liberar a ese pueblo, a dejar las comodidades, a negarse incluso a sí mismo, a sus deseos, a sus anhelos, a sus sueños, ¿sí? Pero Moisés lo hizo porque él entendía la repercusión que él y la responsabilidad que él tenía. Y recuerden que yo en la enseñanza hablé que cuando nosotros vamos delante y tenemos la responsabilidad de gente que va detrás de nosotros, ¿sí? Nuestras familias, personas que están a nuestro alrededor. Y por ejemplo en el caso de mi mami, ella fue la primera en su familia en convertirse. Yo tengo una tía que es pastora y llegó a los pies de Cristo gracias a mi mamá, ¿sí? Tiene un ministerio gigante en cuanto a ellos envían misioneros al mundo musulmán y han convertido muchos musulmanes al evangelio, ¿sí? Y esto no es para vanagloria,
¿sí? Es solo porque gracias a una persona que le compartió a mi mamá, hay una familia detrás. Yo tengo tíos que sirven en el ministerio, tengo primos que enseñan la palabra de Dios, yo sirvo en el ministerio, hoy estoy acá compartiendo la palabra con ustedes, yo no estaría acá si esa persona no hubiera tenido el coraje. Y quiero cerrar. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar la eternidad de una persona, ¿sí? Que hasta nuestro último aliento, nuestro último respiro en esta vida, nosotros podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Cada persona tiene un propósito personal, pero sí hay un propósito universal. ¿Sí saben cuál es? La gran comisión. Por eso he enfatizado tanto el tema de predicar a otras personas, de enseñar, de compartir que hay una eternidad. Hay personas fuera de esa puerta, miles, millones de personas que necesitan escuchar lo que nosotros sabemos. Y no podemos ser tan egoístas de, como yo ya soy salva, como mi familia ya es salva, pues yo me quedo quieta, estoy tranquila, no me incomodo. No, realmente yo quiero, y por eso yo les hacía la pregunta al inicio, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué nos levantamos cada mañana? ¿Sí? ¿Para qué estamos, en qué estamos disponiendo nuestro tiempo, nuestro aliento, en qué lo estamos disponiendo? Nuestro respirar, en qué está siendo invertido, ¿sí? La palabra de Dios dice en Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está con nosotros, amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá no nombra Colombia, pero sabemos que en lo último de la tierra estamos nosotros. Está Yopal, está cada uno de nosotros, amén. Y dice: nosotros debemos ser los testigos de Cristo, cumpliendo la gran comisión en nuestras ciudades, en nuestros estados y países, y en cualquier otro lugar donde Dios nos envíe, hasta lo último de la tierra. Entonces, iglesia, el mensaje es: ¿qué vamos a hacer con nuestro último aliento? Amén. ¿A quién estamos impactando? No nos quedemos cómodos. La eternidad es real. Y nosotros, y no sé si hayan personas nuevas, ¿hay alguna persona nueva? Gloria a Dios, todos sabemos dónde vamos a pasar nuestra eternidad, amén. Pero nuestro corazón debe latir por aquellas personas que en este momento no tienen esa misma certeza. Hay personas que se están muriendo en la calle, no recuerdo en este momento, pero de verdad es como que cada X segundos muere alguien, ¿sí? Y nosotros no podemos ser Superman y estar como con cada persona que vaya a morir y haga la oración de fe, pero sí podemos impactar las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Hace poco, y me volvió a estremecer un montón, partió a la presencia de Dios un tío, el esposo de mi tía, la pastora, y eso nos ha revolcado el mundo, porque él estaba sirviendo al evangelio y fue un infarto fulminante, ¿sí? Y él está en la presencia de Dios, y estoy segura que recogió un montón de coronas que no nos podemos imaginar siquiera. Pero yo ese día pensaba algo, y es literal, fue algo tan rápido que él no tuvo tiempo de absolutamente nada, ¿sí? Y a lo que voy es que tenemos personas a nuestro alrededor que puede también hoy estar, mañana no estar. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de hablarle, de compartirle a las personas acerca del evangelio, de que hay una realidad, hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios, amén. Y la eternidad con Dios es lo máximo, ¿sí? Es para lo que fuimos creados, pero la eternidad sin Dios es terrible.
Y no es solamente el tema de que haya un crujir de dientes y haya un lago de fuego donde la gente se vaya a quemar y hay un diablo con un trinche que está todo el tiempo corriendo detrás de la gente, sino es vivir sin la presencia de Dios. Esa es la eternidad sin Dios, ¿sí? Vivir fuera de su presencia, vivir sin una esperanza. Imagínense esas personas que fallecen y que tenemos nuestros ojos acá abiertos, cierran los ojos, abren los ojos y están en el infierno, y darse cuenta que ya no hay vuelta atrás. O sea, de verdad, real, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay nada que hacer. Y el corazón me duele, porque mi dolor con la pérdida de mi mamá fue súper grande. Pero el tener la esperanza de que la voy a volver a ver, wow, opaca cualquier otra cosa. Y ese es mi consuelo, ¿sí? Pero me duele la gente que se muere sin tener esa esperanza, ¿sí? Y hay mucha gente a la que le podemos predicar y no podemos ser envidiosos, odiosos, engreídos, que porque una persona me cae mal o lo que sea, que porque es de otro partido político, le gusta otro equipo de fútbol, no le voy a compartir del evangelio. No, esto se trata de una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Entonces, iglesia, el mensaje de hoy es: ¿qué estamos haciendo con cada aliento que Dios nos da? Con cada respiro que nosotros tenemos. Amén. Yo quiero orar para terminar.